Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del... Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta El cáncer de tiroides es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea, una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica que llevamos hasta usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el cual se transmite desde aquí, desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán, hacia todo el mundo. Nos puedes ver a través de las plataformas de televisión, de todas las redes sociales, de nuestro sitio web. Y este es un programa que cada semana tiene especialistas invitados del área médica y hoy nos engalanamos porque está con nosotros un gran amigo que enseguida les voy a presentar y vamos a hablar de un tema muy interesante, cáncer de tiroides. ¿Sabes qué es el cáncer de tiroides? ¿Con qué frecuencia? ¿En quiénes se presenta? ¿Con qué factores existen para que puedas padecer de este tipo de problemas de salud? Pues vamos a una cápsula y regresamos para que te enteres de qué vamos a hablar el día de hoy. El cáncer de tiroides es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea, una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Es posible que el cáncer de tiroides no cause ningún síntoma al principio, sin embargo, a medida que avanza puede causar signos y síntomas, como hinchazón en el cuello, cambios en la voz y dificultad para tragar. Existen varios tipos de cáncer de tiroides. La mayoría de los tipos crecen lentamente, aunque algunos tipos pueden ser muy agresivos. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden curar con tratamiento. El cáncer de tiroides puede reaparecer, incluso después de recibir tratamiento satisfactorio o si tuviste una cirugía para la extracción de la tiroides. Esto puede ocurrir si las células cancerosas se propagaron más allá de la tiroides antes de extraerla. En la mayoría de los casos, es poco probable que el cáncer de tiroides vuelva a aparecer, incluidos los tipos más comunes, como el papilar y el folicular. Tu proveedor de atención médica puede decirte si el tipo de cáncer que tienes presenta un mayor riesgo de recurrencia según sus características particulares. ¿Qué tal? Interesante el tema, ¿no? Pues bueno, es momento de saber con quién vamos a platicar y les decía a ustedes antes de ir a ver la cápsula que estamos de fiesta en nuestro programa porque el día de hoy está un gran amigo con nosotros que, créanme, lo tengo meses pidiéndole tratando de hacer un programa para ustedes y por sus múltiples ocupaciones pues no se había dado. Mi amigo Juan Gerardo García González. Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación y siempre va a ser un placer venir, estar contigo y hablar con todos los que nos ven y que nos escuchan a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues Juan Gerardo es muy humilde, pero yo voy a empezar a platicar de su trayectoria, porque si lo dejo que él lo diga solo, va a decir pues que él únicamente es médico y nada más. Pero es un médico principalmente, y quiero empezar con eso, hablando de su currículum, de una gran calidad humana, y es lo que realmente hoy en día adolece mucha gente que se dedica a la medicina y que necesitamos de seguir más el ejemplo de mi amigo. El doctor Juan Gerardo García González es oncocirujano y para llegar a ser oncocirujano tiene toda una trayectoria y una formación. Eres orgullosamente nicolaita. Claro que sí, yo soy originario de Zamora, Michoacán. Ajá. Me formé aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Medicina. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer el internado en Zamora, Michoacán, en un hospital que ya no está, que es era el Hospital Civil de Zamora.
Posteriormente me tocó hacer, junto contigo, el servicio social Así es. ahí en Ecuandureo. Y posteriormente tuvimos la fortuna de presentar el examen e ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social y hacer la especialidad de cirugía general. Hicimos cirugía general en el Centro Médico Nacional de Occidente y posteriormente también tuvimos la fortuna de poder aspirar y posteriormente ingresar al Instituto Nacional de Cancerología para hacer precisamente la subespecialidad de cirugía oncológica. Y posterior a esto nos dimos a la tarea a buscar a dónde Te regresaste a Morelia radicar. en cuanto terminaste Así es. la especialidad. Nosotros finalizamos en el 98. Ajá. Y fue cuando venimos acá a preguntar si había posibilidades de trabajar ya sea en la Secretaría de Salud o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dieron la oportunidad tanto en una como en otra institución. Finalmente se dieron las cosas para que yo me quedara en el Instituto Mexicano, en el hospital que desafortunadamente ya se tuvo que demoler, que es la torre de especialidades del seguro en Oncopétaro, y que posteriormente nos fuimos a Charo, el Hospital General Regional número 1 de Charo. Oye, Gerardo, pero cuéntame, cuando regresaste aquí a Morelia, ¿hace cuántos años regresaste a Morelia? Ya como cirujano oncólogo. Regresé en el 98. Es toda una vida. Y sin embargo hemos sentido que ha transcurrido de una manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque estamos, como bien lo decías, apasionados con lo que hacemos. Así es. El apasionamiento que tenemos dentro del área médica y sobre todo tratando de recuperar la salud en pacientes con esta enfermedad tan mortal como es el cáncer, pues obviamente es una situación motivante. Sí, y bueno, yo quiero comentarles que además de lo que nos ha platicado y que ya tiene toda la vida y toda una trayectoria aquí como cirujano oncólogo, Juan Gerardo siempre se ha caracterizado por buscar algo más. Y esa búsqueda de algo más es salirte del escritorio como médico. Y lo comento así, Gerardo, porque muchos médicos jóvenes o estudiantes de medicina que están en formación de ser médicos ven nuestro programa. Entonces, ustedes pueden decidir entre quedarse en el confort de su escritorio, atender su consulta, irse a su quirófano o buscar hacer algo más por la sociedad. Y Juan Gerardo siempre ha decidido buscar algo más y por eso es que ese apasionamiento del que habla es precisamente buscar realizar funciones administrativas, en algunos casos relacionadas con su especialidad, para poder darle una mejor atención a los pacientes derechohabientes de más bajos recursos. En este caso, has estado en el Hospital de Oncología también. Estuvimos en el Centro Estatal de Atención Oncológica, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Primero, cuando llegamos en el 98 como parte del cuerpo médico, y posteriormente tuvimos la suerte de que nos dieran la oportunidad de estar de director. Estuvimos en la dirección del Centro Estatal de Atención Oncológica. Ya posteriormente ya nos tuvimos que regresar a nuestra institución a seguir en el área de cirugía general, que es al que pertenecemos, del cual también, como bien lo comentas, tuvimos la oportunidad de estar al frente como cirujano, como jefe del servicio de cirugía general. Así es. Eso en cada hospital tiene, hacia donde usted que lo está viendo, cuando tiene algún problema con alguna especialidad, tienen que dirigirse con la jefatura de todas las especialidades. En este caso de cirugía general abarca las demás especialidades quirúrgicas. Y después entraste a una dinámica de ya no nada más mejorar las condiciones hacia los pacientes, sino viste una situación de que como institución se necesitaban mejorar las cosas como empleados. O sea, y ahí es donde estás ahorita, dirigiendo un sindicato. Cuéntanos de eso. Sí, pues siempre en la inquietud de tratar de ayudar, y en este caso ayudar más fehacientemente a la base trabajadora. Nos dimos a la tarea de participar en una elección para secretario general de la sección 20 a la que corresponde aquí en Michoacán. Y tuvimos la suerte y el apoyo de la gente e ingresamos como secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social aquí en Michoacán desde el 2020. O sea, ya tienes 3 años y medio. 3 años y medio. Es una gestión de 6 años. Nosotros aún nos restan 2 años, 5 meses para terminar esa gestión. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cortito o largo? Porque además te tocó la pandemia.
¿verdad? Sí, nos tocaron dos situaciones muy complicadas. Sí. La situación de la pandemia también se dio una situación personal. El tener, y pues machetazo a caballo de espada, ¿no? Tener la situación de desarrollar un problema de leucemia. Nosotros, aparte de atender a los pacientes, ahora fuimos pacientes. Y estamos casi a punto de finalizar este tratamiento, que al inicio fue quimioterapia intravenosa y posteriormente 2 años de quimioterapia oral. Nosotros estamos a un par de meses de poder concluir esto. Y dejarlo como un episodio ya pasado. Sí, aunque hay que tenerlo presente para que nunca se nos olvide hacer todo lo necesario para tratar de prevenir. Yo creo, Juan Gerardo, que aunque yo conozco la calidad humana con la que tú tratas a tus pacientes, yo creo que esto para ti va a abonar, no a ser una carga en tu historial personal, sino va a abonar porque vas a poder mejorar o estás mejorando, seguramente ya lo estás haciendo, y porque ya ahora sentiste qué te pasó como paciente. ¿Qué siente el paciente cuando ve al médico? ¿Qué siente el paciente cuando tiene que estar en la sala de espera esperando una consulta? Porque ya lo viviste. Y yo creo que eso está bien. Está mal que te pasó, pero está bien que lo abones para mejorar todavía más tu Dios sabe por qué hace las cosas, así ¿no? Así es. Ya estuvimos de aquel lado, ahora estamos de este lado y definitivamente hay que sacar provecho de esa experiencia que hemos tenido y reflejarla en el trato diario con los pacientes. A eso me refiero. Definitivo. Bueno, pues vamos a hablar del tema, vamos a ir a una pausa y regresamos. Te invitamos a que pasemos a la otra parte del estudio, por favor, y usted no se vaya. Regresamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y si usted acaba de sintonizarnos, quiero mencionarle que está con nosotros un gran amigo, Juan Gerardo García González. Él es cirujano oncólogo y de una trayectoria impresionante que ya nos explicó que tiene casi 25 años aquí en el estado, en la ciudad, desde que terminó su especialidad. Y bueno, estamos hablando del tema de cáncer de tiroides. Quiero recordarle además, si nos acaba de sintonizar, insisto, que tenemos la accesibilidad de ver el programa completo a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todas las redes, y que usted puede además compartir nuestro programa, por favor. Esas son las cosas que se deben de compartir. Yo entiendo que los mexicanos seamos muy adeptos a compartir chismes, memes, etcétera, pero eso pues simplemente lo ve uno y una sonrisa. ¿Y este programa le puede cambiar la vida a alguien que se atiende oportunamente o prevenirle una enfermedad como de esta que estamos hablando, si es que fuera el caso? Y bueno, ¿qué tan frecuente es el cáncer de tiroides, Gerardo? Sí, cuando nos referimos a tumores de cabeza y cuello, que es a donde corresponde anatómicamente la glándula tiroides, nos estamos refiriendo al tumor más frecuente de cabeza y cuello. Sin embargo, no porque sea el más frecuente quiere decir que es cáncer. Hablar de nódulos, hablar de tumor, hablar de bolita es hablar de un aumento de volumen. Pero ya cuando se presenta este tumor en la glándula tiroides, afortunadamente cerca del 70-80% son benignos. Entonces un pequeño porcentaje de estos sí caen dentro de lo que es el cáncer de tiroides. Hay que recordar que la glándula tiroides es una glándula que regula, produce hormonas, pero que interactúa con todo el cuerpo. Crecimiento, el metabolismo de los alimentos, las pacientes para la reproducción, la respiración, todas las funciones tienen interacción con la producción y con la activación de estas glándulas. Interactúa con todas, de ahí la importancia del funcionamiento y cuando aparece, como bien lo comentas, cuando aparece un tumor. Digamos, estoy entendiendo y de una manera más sencilla es que esta glándula regula de alguna manera el funcionamiento de muchos otros órganos en nuestro organismo. Así es. Y que si andamos mal del tiroides, eso lo comento porque en mi especialidad es muy común que hay pacientes que llegan y que dicen, es que doctor, yo no como en todo el día y no bajo de peso. Y le digo, ¿y ya te has estudiado el tiroides?
Así No, ¿y eso para qué? Entonces, es precisamente esto, ¿no? Seguramente te ha tocado, Martín, que algunos pacientes con obesidad desean mejorar su aspecto, desean que se pueda llevar a cabo una cirugía, y obviamente dentro de los estudios que se tienen que llevar a cabo es precisamente esto, descartar una patología relacionada con tiroides, lo que es el hipotiroidismo. Entonces, si nos enfocamos directamente a lo que es el cáncer más frecuente, pero no es de tanta frecuencia en relación con el resto del cuerpo. Más o menos representa cerca del 2 al 3% de todos los tipos de cáncer que se presentan en la economía. ¿En quiénes se presenta más frecuentemente? En las mujeres se presenta más. Es más común. Es más común en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, cuando se presenta en mujeres, habitualmente se presenta con características de mejor pronóstico que en el caso de los hombres. También hay que recordar que uno de los factores de riesgo importantes a considerar son la exposición a radiaciones. Sin embargo, te diré que son pocos los pacientes que llegan con nosotros con cáncer de tiroides que están expuestos a radiaciones. Entonces, no es un factor determinante como tal. Hay sus que veres, ¿no? Pero decimos, y así está referido en la literatura, como la radiación. El antecedente de herencia, hay algunos síndromes que sí se relacionan con el desarrollo de cáncer de tiroides. Algunos mencionan la obesidad también como un factor de riesgo. En realidad, quisiéramos saber qué es lo que motiva el desarrollo de cáncer. Sin embargo, se podría prevenir al 100%, ¿no? Así si supiéramos con qué específicamente. Así es. O sea, es multifactorial en este sentido. ¿Sí? Así es. ¿Cuáles son de manera general los síntomas que nos pueden hacer pensar en que tenemos un problema del tiroides? Ándale. Ahí es muy importante. Por ejemplo, mencionábamos a aquellos pacientes que suben de peso y que llevan una dieta y dicen, ¿sabes qué? Pues como que no corresponde esto. El incremento de peso nos puede dar la necesidad de tener que hacer algún estudio, y muchas de las ocasiones es un funcionamiento inadecuado de esta glándula. Así como puede estar hipotiroideo un paciente, puede ser hipertiroideo. El hipotiroideo tiende, o el ejemplo característico es aquella persona que come poco, aumenta de peso, tiende mucho a estar un poco más con más sueño, más lento en sus actividades, es un poco perezoso, la piel se pone un poco áspera. Y en el otro lado tenemos aquel paciente que come mucho y no sube de peso. Y no sube de peso, sí. Está hasta con temblor fino, muy acelerado en su comportamiento. Duerme poco también. Entonces hay aspectos que nos hacen pensar en que esa glándula no está funcionando de la manera adecuada. Pero no es un factor determinante el hecho que tengas hipotiroidismo o hipertiroidismo de que vayas a tener cáncer. Así es. Podemos tener un paciente que tiene un problema de cáncer y el funcionamiento normal del tiroides. Así es. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda cuando tenemos alguna de estas situaciones a sospechar en que puede haber un problema de cáncer? Habitualmente se presenta un nódulo, pero es asintomático. Es decir, no nos da ninguna sintomatología. ¿Quién lo llega a detectar con mucha frecuencia? Cuando se está platicando con alguna persona y esta persona, la persona al hacer algún movimiento, demuestra que hay un incremento o un aumento. Y es cuando ahí el conocido, la familia dice, oye, como que traes una bolita. Pues precisamente la presencia de nódulo es la característica principal de sospecha diagnóstica de estos pacientes. A partir de ahí es que ya se sugiere hacer algunos estudios. ¿Como cuáles serían? Afortunadamente cada vez es más frecuente que podamos tener estudios que nos dan alta precisión en cuanto a un diagnóstico. Y en este caso, el ultrasonido de cuello con atención a tiroides nos da una ventana muy adecuada para ir orientándonos a un diagnóstico. Si esta bolita, como dijimos, afortunadamente son las más frecuentes que no sean cáncer, o
que pudiera tener características de sospecha de cáncer. Ok. Adicional a las bolitas o a la presencia de aumento de volumen o de tumor en la topografía tiroidea, puede también tener crecimientos ganglionales. O sea, no solamente la glándula tiroides, sino algunos ganglios pueden estar crecidos. Hay que recordar que cerca de la glándula, justo en la parte posterior, pasa el nervio que controla el movimiento de las cuerdas de la voz. Cuando este tumor va aumentando o se va expandiendo, puede ofender ese nervio y tener cambios en la voz que son permanentes. Ok. Alguien puede decir, es que en ocasiones como que me pongo un poquito más ronca, pero recupera, sí. Puede ser que solamente esté inflamado. Sí. Pero cuando ya este tumor o este cáncer invade el nervio, el cambio de la voz es permanente. Ok. Cuando tenemos esas características y esto sigue avanzando, algunos pacientes pueden referir dificultad para comer. Ok. Entonces son de los aspectos a considerar. En esta etapa o en esas etapas iniciales, ¿hay cambios en el peso o en alguna otra parte del cuerpo? ¿Caída de cabello, pérdida de peso, cambio de coloración en la piel? ¿Algo que pueda alarmar además de la bolita? No es tan común esto, porque precisamente este crecimiento, por eso decíamos, el cáncer es el enemigo silencioso. Es un nódulo o un tumor canceroso que no da muchos síntomas. Entonces el paciente, en su aspecto, puede estar bien, físicamente se ve físicamente bien, pero el daño está prácticamente localizado. Sí. Por eso lo que tú mencionabas, Martín, es muy importante. Si hacemos un estudio a tiempo, podemos detectar a tiempo. Y ese estudio, obviamente, es el ultrasonido. Y el ultrasonido, adicional a esto, nos permite orientar para tomar una muestra, para tomar una biopsia. El método para tener el diagnóstico al 100% es la biopsia. Y la biopsia se puede dirigir con el ultrasonido. Gerardo, nos decías que es más frecuente en mujeres, pero ¿es en la etapa adulta o en qué periodo de edad se presenta más este problema? Sí, normalmente vemos pacientes de los 30 años en adelante, cuando más se llega a presentar. Ahora, nada más quisiera retomar esto. Sí. El nódulo el tumor más frecuente de la glándula tiroides no es el cáncer, pero cuando se presenta, habitualmente se presenta más en mujeres, pero cuando se presenta en hombres es más agresivo. Aunque sea menos frecuente. Aunque sea menos frecuente. En este género. Sí. Es importante mencionar esto porque luego las mujeres también luego nos dicen, todo con nosotros. Pues resulta que no es todo con ellas. Así es. Y que cuando se llegue a presentar, nosotros tenemos que evaluar las características, las condiciones generales de la persona para así poder ir dándole respuesta a preguntas que ellas nos hacen. ¿Y cómo me va a ir con este tipo de pronóstico? Cáncer? Así es. Y lo que mencionabas, cuando se presentan menos de 40 o 45 años, es un pronóstico mejor. Sí, cuando en etapas más avanzadas. Por ejemplo, por edad les va mejor. Mayores de 45 o en hombres mayores de 50 les va más mal. Cuando el tumor solamente está localizado en la glándula, es mejor. Cuando ese tumor ya se salió de la glándula y afecta ganglios o hay unas variantes que afectan pulmón, obviamente que es de mal pronóstico. Sí. Cuando el tumor, hay una clasificación de acuerdo a las características histológicas. Hablamos de los bien diferenciados y de los no bien diferenciados. Afortunadamente, el 80% de este tipo de cánceres se presenta en los bien diferenciados, que es el papilar y el folicular. Sí. La otra variante es medular y anaplásico. Entonces, con estas características, mujer, menores de los 45 años, localizado en la glándula y siendo papilar o folicular, tienen buen pronóstico. Así es. Gerardo, te voy a dejar una pregunta al aire para cuando regresemos de una pausa que tenemos que ir. En la actualidad, porque mencionas del ultrasonido que nos puede orientar, en la actualidad ¿existen ciertos tipos de ultrasonido? ¿Es cualquier ultrasonido o es algún ultrasonido especial? Porque si es cualquier ultrasonido, pues es un estudio muy accesible
que pues, lo encontramos y además a un costo accesible. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es este tipo de tratamientos para el cáncer. Entiendo que depende del tipo de cáncer, pero ¿qué es más frecuente? ¿Que se controlen con medicamento o con cirugía? Eso espero que nos contes después de la pausa. Y usted no se vaya a continuar con nosotros. Estamos hablando de cáncer de tiroides con nuestro amigo Juan Gerardo García González, es cirujano oncólogo, un profesionista muy conocido aquí en el estado y en todo el país. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y dejamos una pregunta al aire con nuestro amigo Juan Gerardo García González, cirujano oncólogo o oncocirujano, como se dice correctamente. Y Juan Gerardo, respecto a la pregunta que te hacía, cuéntame. Sí, el ultrasonido, como mencionábamos, es un excelente método de diagnóstico cuando aparece un crecimiento a nivel tiroideo o a nivel de cuello en general. Las características que nos da el ultrasonido nos orientan a pensar en la posibilidad de un tumor bueno o un tumor malo, o sea, un tumor benigno o un problema de cáncer. Normalmente los pacientes con nódulos o tumores sólidos o de componente líquido y sólido son los de sospecha de que puedan ser cosa mala. Los tumores quísticos comprobados por ultrasonido, habitualmente decimos que hasta cerca del 97-98% son benignos. Se requiere, afortunadamente también, los ultrasonidos con los que contamos actualmente aquí en el medio son ultrasonidos que tienen varias funciones. A veces decimos no son ultrasonidos convencionales, son de alta resolución que nos permiten, dentro de las funciones, poder identificar algunas características que nos orientan a mayor sospecha de cáncer o a menor sospecha de cáncer, y esto nos dictamina conductas a seguir. El ultrasonido es excelente método y, como ya lo mencionaba al inicio, nos permite o le permite al radiólogo poder hacer una biopsia dirigida del sitio más adecuado para precisar el diagnóstico de cáncer. Oye, Juan Gerardo, ese tipo de procedimientos, tanto de diagnóstico, auxiliares de diagnóstico, como los que acabas de mencionar, entiendo que se tienen en todas las instituciones aquí en Morelia. Sí. Porque es el ultrasonido de alta resolución. Sí. Y los servicios para hacer una biopsia también se tienen. O sea, no se tienen que ir a otra ciudad, no se tienen que ir, pues mejor no voy al seguro porque ahí no me lo van a poder hacer este estudio. O sea, sí existe esta tecnología en las instituciones de salud. Así es. O sea, es una tecnología accesible. Pues. Sí, es muy accesible, por eso es que cada vez se va diagnosticando más nódulos tiroideos y consecuentemente cada vez diagnosticamos más problemas de cáncer. Y con esta tecnología de punta que se llega a tener, pues obviamente el diagnóstico se precisa mejor. Existen otros métodos también adicionales que se llegan a emplear para tratar de precisar el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico preciso es con la biopsia. Hay que considerar también que el hacer una biopsia es un procedimiento invasivo. Y a partir de que se hace el procedimiento invasivo, también tenemos determinado tiempo para darle resolución. Si la biopsia me sale que no es un material adecuado, hay que repetirlo. Si la biopsia me sale de que ya me confirma diagnóstico de cáncer, bueno, pues entonces ya hacemos todos los estudios preoperatorios y procedemos a plantear el tratamiento. ¿Cuánto tiempo existe de margen regularmente desde que te dicen el diagnóstico y que hay que tomar la decisión de hacer la cirugía? Normalmente decimos que de 3-4 semanas como un máximo para tomar esta decisión. Hay que recordar lo que siempre se ha mencionado. Es que tenía un cáncer, le tomaron una biopsia y se le regó. Se le regó. Yo les digo que en parte tienen razón.
pero nada más hay que completar. Sí. Tenía una bolita que era un cáncer, le tomaron una biopsia y no le dieron tratamiento, pues progresó la enfermedad. Así es, porque el que falte esa frase hace pensar que fue algo acelerado por la biopsia, ¿no? Sí, la única manera de tener nombre y apellido de la enfermedad es tomando una muestra. Así es. El cáncer de tiroides, la piedra angular, como decías, en relación al tratamiento, sí. La piedra angular del tratamiento es la cirugía. Okay. Considerando que el 80% de este tipo de cáncer es papilar y folicular. Y el otro 10% está entre el anaplásico y el medular. Incluso en estos también aplica la cirugía. Sí. La diferencia entre los bien diferenciados y los no bien diferenciados es que además de que se aplica cirugía, los bien diferenciados responden o pueden responder muy bien con yodo radioactivo. En el caso de los no bien diferenciados, medular y anaplásico, se tendría que dar tratamiento de radioterapia porque el yodo no lo capta, ese tipo de tumores. Sí. Y ahí es lo importante de, pues la primero biopsia. de acudir con un especialista, ¿no? El número uno, porque luego de repente sucede como en todas las áreas. De repente no van con el médico, se quedan con el médico familiar, no los derivan al especialista adecuado y de repente se pierde tiempo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante para hacer una cirugía. Y en segundo lugar, ya una vez que realizas la cirugía, pues el correcto manejo postoperatorio, ¿no? Porque si le vas a dar el yodo, si le vas a dar la radioterapia, etcétera. Hay que recordar que cuando hablamos de cáncer de tiroides, es un manejo multidisciplinario. Claro. La cirugía es una parte importante. Pero tan importante es esto como la aplicación de yodo radioactivo en el caso de cáncer bien diferenciado, pero una parte fundamental es, ya lo mencionábamos, las hormonas tiroideas interrelacionan con todo el cuerpo. Muchos de estos pacientes ya no van a tener la glándula tiroides secundario a que desarrollaron un cáncer. Se le tiene que dar un tratamiento de sustitución hormonal a estos pacientes con tratamiento hormonal. Nosotros nos apoyamos mucho con los endocrinólogos. Los endocrinólogos son los especialistas en el manejo médico de trastornos de las glándulas. Sí. Y afortunadamente aquí en la región tenemos muy buenos endocrinólogos que manejan muy bien esta patología del funcionamiento tiroideo. Y es que, pues tú lo dices, no es nada más, ya me operaron del tiroides, era cáncer, me lo quitaron. Sí, pero ahora, ¿qué va a pasar cuando buen pronóstico tenga, cuando fue éxito total en la cirugía? Pero la terapia o el manejo médico, como dices, es importante para poder seguir viviendo con una buena calidad de vida, ¿no? Y lo que dices, a veces pensar que solamente ya se le quitó y ya se curó. Pues no. Hay que seguir con lo Hay que dar un seguimiento. Así es. Y la otra situación es pensar, ya me quitaron la glándula, ya no tomo nada. No. Es un tratamiento que es multidisciplinario donde el manejo de los niveles de hormonas tiroideas en la persona que fue operada es fundamental para que siga desarrollando sus funciones. Claro. Entramos en una etapa del programa, Juan Gerardo, en donde nos hace preguntas nuestro auditorio y que muchas de esas preguntas a veces son mitos, a veces son realidades. Y bueno, esta es la oportunidad para poderle dar esa información a quienes nos hacen la pregunta. Por ejemplo, Miguel Ángel Zavala, a través de Messenger, nos comenta, nos pregunta que si alguien que tiene un problema en el tiroides, tanto de hipo, dice de arriba o abajo del tiroides, yo creo que se refiere al hipotiroidismo e hipertiroidismo, que si eso puede evolucionar a un cáncer. Normalmente no está relacionado el hipo o el hipertiroidismo para el desarrollo de cáncer, aunque ciertamente sabemos que al ser glándula y desarrollar un cáncer, obviamente que el factor hormonal juega un papel importante, pero es en cuanto a la estimulación de la glándula y que en la glándula existan células que son muy susceptibles a esa hormona que se produce a nivel hipofisiario y que hace que la glándula esté produciendo las hormonas. Las hormonas pueden producirse de manera, digamos, normal o en niveles normales, pero una parte de la glándula es la que reacciona demasiado
y es donde se desarrolla el cáncer. El funcionamiento es una cosa independiente. Así bueno, es. Pues ahí está, Miguel Ángel. Hay otra pregunta de Jessica Ortega. Nos dice, bueno, ella se comunica a través de Instagram y dice que si alguien tiene cáncer en mi familia, mamá o papá, ¿es sinónimo de que yo voy a tener cáncer en el tiroides si mis padres lo tuvieron? No, solamente hay algunos síndromes que afortunadamente son raros donde puede desarrollar. Y habitualmente hay el antecedente de haber tenido alguna patología de este tipo de cáncer. Okay. Mira, ahorita que comentábamos en relación con los factores de riesgo. Sí. Nosotros estuvimos del 95 a 98 en el Instituto Nacional de Cancerología. Sí. Tuvimos la oportunidad de ver algunos pacientes que tuvieron la mala fortuna de estar en Japón, cuando detonaron la bomba atómica. Sí. Ellos eran unos bebés, posteriormente emigraron, y algunos de ellos que tuvieron exposición desarrollaron cáncer de tiroides, y nosotros los teníamos en vigilancia. Okay. Afortunadamente ya no hay esta situación, o bueno, ya afortunadamente está todo esto más limitado, pero en sí, si mi familiar lo desarrolló, el otro lo va a desarrollar, no necesariamente, porque hay que ver el factor que condicionó. Exacto, o sea que no es una cuestión determinante. Así es. Bueno, hay también otra pregunta de Julio Hernández Saldívar a través de Facebook, y pregunta que si una vez que estoy enfermo del tiroides, no dice cáncer, dice enfermo del tiroides, con test de alguna planta se puede controlar y que trabaje bien el tiroides. Nosotros no tenemos, o yo no tengo algún conocimiento de algún estudio donde algún tipo de herbolaria pueda ser de utilidad. Lo que sabemos es deficiencia en la cantidad o en la calidad de las hormonas requiere un tratamiento de sustitución de estas, y el tratamiento es con tratamiento hormonal, o sea, tratamiento a través de pastillas de estas hormonas. Pero algún té en especial, yo le diría que no. Hay que recordar, una deficiencia en la producción o un incremento en la producción nos da estos trastornos que ya mencionábamos. Cuando nosotros operamos a un paciente de tiroides, quitamos completamente la glándula, debemos de esperar entre 4 a 6 semanas para aplicar yodo, cuando así está indicado, que es en la mayoría de los casos, o en todos los casos de los bien diferenciados. Pero si nosotros rebasamos 3, 4 meses sin darle la sustitución de las hormonas, se compromete la vida de la persona, porque puede tener algún problema cardíaco que lo conduzca a la muerte. Por eso es tan importante, se opera, se planea, se aplica yodo y se continúa con el tratamiento tomado hormonal. Y hay una última pregunta. Dice Juan Baltasar de Instagram, nos dice, ¿el bocio o cuando ve uno a la gente con el cuello grande es también maligno? ¿Es por un cáncer? Se considera como factor de riesgo la persistencia de esa carencia de yodo. Antes hay que recordar que había sal no yodada. O había regiones donde no consumían sal con yodo y obviamente tenían crecimiento. Como factor de riesgo sí puede tener la posibilidad de al paso de los años desarrollar algún tipo de cáncer del bocio, sí. Por eso habitualmente les proponemos manejo quirúrgico y sustitución hormonal. Muy bien, pues ahí están las preguntas. Todas las personas que estuvieron haciendo sus inquietudes. Existen algunas otras más que no alcanzamos a leer por cuestiones de tiempo, pero bueno, muy interesantes para que los tomemos en cuenta, que no siempre eso es cierto, como eso de la herbolaria que nos preguntaron. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa Consulta Médica, y pues nada más comentarle que si usted cree que ha usted estado viendo este programa y si cree que es de utilidad para alguien de su familia, para algún amigo, por favor, dele like en nuestras redes sociales y copie la liga. Es bien sencillo, en su teléfono portátil, copie la liga
Y en ese momento, mándesela a alguien que usted puede estar seguro que le va a hacer un favor. Si está en esta situación de que ya ve una bolita, que no sabe qué hacer, entonces oriéntelo, por favor, comparte este programa y bueno, pues va a ser de gran beneficio. Ese es realmente el objetivo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de nuestro programa Consulta Médica, es acercar toda la información para que usted pueda cuidar su salud. Gerardo, en esta etapa del programa es una etapa donde a petición de la gente en esta tercera temporada nos dijeron, bueno, pues siempre invitan a gente muy profesional, pero pues siempre vemos a los médicos, nos decía alguien en un correo, siempre vemos a los médicos como que es el profesionista exitoso, es el profesionista entero y pues, se dedica a su profesión, pero ¿qué pasó para poder llegar hasta donde está? Y sobre todo los médicos en formación que nos ven en el interior del estado, donde están haciendo el servicio social como tú y yo lo hicimos en Ecuandureo, ya lo mencionaste, y que están ahorita viendo el programa y que puedan saber si realmente lo que les está pasando a ellos es lo mismo que te pasó a ti o a mí. Y más aún, la gente que no es médico, pues que sepa que también tenemos familia, que también tenemos problemas con personales, familiares, de todo tipo, laborales. ¿Por qué decidiste ser médico, Gerardo? Ok. Prácticamente desde que yo recuerdo, serían que 4 o 5 años, siempre tomamos la decisión de querer serlo por ayudar, por querer superarnos. Y lo principal es la vocación de servicio. Y obviamente se va alimentando con el paso del tiempo, con los consejos de la familia en relación a lo que representa el ser médico. Así es. Es una gran responsabilidad, la asumimos como tal, pero definitivamente creo que lo fundamental aquí es la vocación de servicio que se va desarrollando. ¿Había médicos en tu familia? ¿Padres, tíos? ¿Fuiste el primer médico? Le digo yo, el primer loco en la familia. Lo digo con confianza por todos amigos. ¿Fuiste el primer loco en la familia? Sí, y si nos vamos al antecedente, yo decía que yo soy de Zamora. Ajá. Prácticamente donde nosotros vivíamos era difícil salir cuando había algún chubasco muy fuerte, alguna lluvia, porque no se podía ni caminar. Yo vengo de unos papás que mi mamá no sabía escribir, no sabía leer. Mi papá estudió hasta el 3er año de primaria y la que más me motivó a estudiar la medicina fue mi mamá. ¿Tu mamá? Entonces, todo eso se va y lo va teniendo. Y lo más importante, eso sí sería transmitírselo a los nuevos. Nunca hay que olvidar de dónde salimos. Claro. El día que a mí se me olvide que salí de Zamora y que salí de esas condiciones, pues sí, voy a empezar a hacer cosas que no son adecuadas. Que no son parte de tu personalidad como médico, porque yo te conozco, Juan. Sí, es. Juan, algo que recuerdes, bueno, ¿por qué decidiste oncocirugía? La oncocirugía, hablando del punto de vista quirúrgico... Ya estabas en cirugía general. Sí, yo termino cirugía. Yo inicialmente iba a ser angiólogo, quería ser angio. El primer año me di cuenta que sí me gustaba, pero no me llenaba. Entonces empezamos a ver las otras subespecialidades y definitivamente la que se nos hizo la más completa es la cirugía oncológica. El no tener o el no sentir esa impotencia al momento de atender a un paciente desde el punto de vista quirúrgico, eso es lo que más nos motivó. Y algo que recuerdes de todo este esfuerzo de tu especialidad que ya nos platicaste, donde lo hiciste, en el Instituto Nacional de Cancerología y todo, y de cirugía general, algo que recuerdes que hayas tenido que tomar una decisión de dejar a la familia, a los amigos, tu comodidad de tu casa para seguir, porque ya eras médico general. Ya eras médico general. Lo que pasa es que a mí desde muy chico a veces usamos el término me cilindriaron, ¿no? O me estuvieron induciendo en casa porque me decía mi mamá, pero ya no vas a poder ir a jugar fútbol. Si te habla un paciente y tienes un partido, ¿vas a dejar el partido o vas a ir a atender al paciente? Así es. Y si tienes una fiesta, ¿vas a ir a la fiesta o vas a atender al paciente? Entonces, si vas a salir con tu novia, prácticamente me fueron induciendo y fueron fortaleciendo ese deseo de ser médico.
Y definitivamente, como tú dices, tenemos familia, tenemos otras necesidades, pero sin embargo, y me imagino que a ti te ha tocado, que a veces los familiares nos dicen, voy a pagar una consulta para que me escuches, voy a pagar una consulta para que me atiendas a mí. Y es lo que tenemos, eso es vocación de servicio. Y eso ojalá que lo tengan muchos de los que nos van a atender a nosotros. Claro. Gerardo, todo este paso que has tenido, ahora con la reflexión que haces, haciendo una reflexión tuya, ¿volverías a estudiar todo lo que estudiaste? Porque yo no sé a qué horas descansas con todo lo que haces y que tienes familia y que tienes un puesto directivo y que tienes pacientes y que operas. ¿Volverías a hacer todo o hay algo que dijeras tú? Tal vez esto no, sin entrar en detalles de qué sería lo que no, pero ¿volverías a hacer todo lo que has hecho? Sí, definitivamente. Definitivamente esto a mí me llena, es mi pasión. Trataría de volver a tener una esposa como la que tengo. Okay. Porque encontrar a alguien que entienda tu necesidad de atender y de brindarte a tu profesión, creo que es muy difícil. Por eso el alto grado de divorcios entre los médicos. Así es. Yo les digo a algunos que yo llevo ventaja en ese sentido, que tengo una persona que entiende esa necesidad, aunque también deberíamos nosotros entender la necesidad de ellos. Sí. ¿No? Gerardo, de manera general y concreta, por la cuestión del tiempo, ¿qué le recomiendas a la gente para cuidar su salud en relación al cáncer de tiroides? Hay una cosa que yo siempre les digo, y se los digo a los médicos, se los digo a los pacientes. Para hacer diagnóstico de cáncer hay que pensar en cáncer. Obviamente, los que no están en el área médica, pues no van a pensar como médicos, pero el mensaje es, aparece una bolita, esa bolita puede ser buena o puede ser mala. Si tenemos algún método al alcance de nosotros que nos pueda precisar o orientar a si es bueno o malo eso y si voy a requerir un tratamiento, la sugerencia es hay que llevarlo a cabo. En su momento, el Papa Nicolau favoreció a poder detectar muchos pacientes con cáncer y estaba accesible también. En este momento, con la tecnología y todas las redes que también tenemos aquí, nos ayudan mucho para que la gente sepa que hay un ultrasonido y que ese ultrasonido es el que más nos ayuda para el diagnóstico. Pues, Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y sobre todo gracias por compartir estos detalles tan personales tuyos que nos has compartido tanto al inicio como ahorita al final del programa en este bloque. Y pues quiero reiterarte mi profundo agradecimiento de que estés aquí y pues mi agradecimiento por la amistad que tenemos de tantos años. Muchas gracias por estar aquí y por ser amigo mío. Sí, gracias, igualmente. Gracias. Muy amable. Y para usted que nos favoreció con su atención, recuerde que cada semana tenemos un programa de este tipo para llevarle un mensaje de salud para cuidar su salud. Diferentes especialistas como hoy está mi amigo Juan Gerardo y yo los espero las próximas semanas. Soy Martín Lira, cirujano plástico, conductor de este programa Consulta Médica que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó